ya están aquí y les agradezco mucho su presencia a Víctor Félix y a Bulmaro Pacheco. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tiempos, verdad? Pero ¿cuándo no han sido interesantes los tiempos políticos? Dicen que inéditos, pero inédito es el país, ¿no? Y desde Porfirio Díaz para acá han sido tiempos de sorpresas, Octavio Paz lo decía, la historia es una caja de sorpresas. Sí. Y se está comprobando la realidad, ¿no? Hay quienes dicen que estamos volviendo al México de los 70s. ¿Tú cómo prácticamente, primero que nada, Soledad, felicitarte. Estás cumpliendo ya 2 años con este esfuerzo periodístico y sin duda ha sido relevante porque es información de calidad y mantienes a nosotros en Sonora, en Hermosillo y a nivel nacional nos mantienes informados. Y evidentemente México es un cíclico periodo que el sistema político ha estado viviendo. Nos mantenemos en constante lucha político-electoral y lo que hoy observamos es simplemente la repetición de historias que México ha vivido y que dentro de ellas hemos ido avanzando, modernizando al país en ciertos sectores. Obviamente tenemos unos rezagos impresionantes, que es lo que ha permitido en las décadas pasadas recientes que las minorías vengan privilegiándose y accesando al poder. Llámese PRI, PAN, el mismo PRD en competencia y hoy, por cierto, Morena. ¿Por qué hemos vivido estos cíclicos, estos ciclos en el sistema político electoral mexicano? Por diversas razones. Primero que nada, la opacidad gubernamental, un servicio civil de carrera no profesional a cualquier nivel, ya sea federal, estatal o municipal, que no ha brindado un proyecto de largo aliento para el desarrollo de la sociedad. Pero ya ha desaparecido el servicio civil de carrera. Y lo otro es que hemos avanzado por zonas en nuestro país en elevar nuestra educación. Entonces eso permite que minorías vayan ocupando espacios que evidentemente no ocupan. El PRI, por ejemplo, se mantenía al centro derecha, era su natural esfuerzo, y rasguñaba un poco también del centro izquierda en el espectro ideológico nacional. A partir de los 80s empieza a desplazarse del centro izquierda hacia el centro derecha, o sea, se parece un poco más al PAN. Ese lugar que desocupa empieza a ser ocupado por otra fuerza político electoral, en este caso el PRD, hoy el origen de Morena. El PAN se mueve en que a su vez el PRD es origen priista. Entonces salió del PRI con la corriente crítica. Entonces el espectro ideológico del PAN se mueve a la extrema derecha. Entonces eso deja en la década de los 90 y en la que estamos viviendo hoy en este siglo, deja los espacios naturales de participación de la base del gran lumpen mexicano, de la base electoral mexicana, que antes era controlada como es controlada hoy, con los bonos de Proagro, el dinero verde que iba al campo, Procampo y demás. Hoy tienen otros nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Y deja ese espectro ideológico abandonado. ¿Qué sucede? Como la ley de la física, espacio que no se ocupa es ocupado por otro. Lo ocupa, todo está ligado al PRI, lo ocupa una escisión del PRI que es el PRD y que hoy el Movimiento de Regeneración Nacional mantiene el control de la plataforma político-electoral mexicana. Pero si nos vamos a los números duros, fuertes, precisos, estaríamos viendo que nos están gobernando un 16 a un 22% de los electores, del total en el país. Hace rato yo tenía un Twitter en mi plataforma de X ahora, donde decía claramente datos locales. En la elección pasada, 16 hermosillenses de cada 100, es decir, de aquellos que tenían credencial para votar, que tenían la posibilidad de votar, fueron los que votaron por Antonio Cesarán. Entonces, esos 16 contra los 84 es una minoría. Sí. Son los que tienen gobernando, no estamos haciendo un juicio de valor de Antonio Cesarán, son los que tienen gobernando Antonio Cesarán. Claro, pero si ahí ya estamos en el tema del abstencionismo y la poca participación ciudadana. Correcto. Al momento de ir a las urnas. Sin duda es un tema importantísimo que hay que seguir abordando.
Pero me gustaría, antes de pasar a eso, conocer tu punto de vista, maestro Bulmaro, con relación a esto que comentaba Víctor, estos espacios que se han desocupado y que se han llenado. Finalmente el origen es el PRI, el origen de todo es el PRI, casi. ¿De dónde surge el PANAL del PRI? ¿De dónde surge Convergencia del PRI? ¿De dónde surge el PRD del PRI? ¿De dónde surge el Verde del PRI? Bueno, pues es que el PRI, decía Porfirio Muñoz Ledo, es el único partido político que realmente ha construido tramos importantes de la historia de México, que otros están destruyendo ahora. Pero el PRI es el partido que ha formado a Cuauhtémoc, a López Obrador, a Ebrard, a todos ellos. Y lo que estamos viviendo ahora es un rompimiento ya del presidente López Obrador con todo lo que vuela a los partidos anteriores. Porque del 2021 él decidió que fuera Claudia Sheinbaum y va a ser Claudia Sheinbaum la candidata, no sabemos si la presidenta. Entonces, bueno, ¿qué queda? Lo que dice Víctor, bueno, el PRI ha sido un partido pluriclasista, allí se meten todos, de la CTM, los empresarios, los campesinos, las clases medias y demás, y tú no puedes sujetar a la gente a que decline de su libertad de pensamiento. Por eso es complicado a veces seleccionar candidatos cuando oye, es que fulano es de derecha, es que de la izquierda. Bueno, pero son mexicanos y tienen libres sus derechos para ser postulados. Yo creo que estamos viviendo una circunstancia, yo lo oía con Ebrard ahora cuando dice que él va a estar en las papeletas. Y la pregunta es, bueno, iba a ser independiente, le quedan 12 horas para decidir, iba a ser independiente. Menos ya. Para registrarse y empezar a juntar firmas. Y bueno, y estaría abierta quizá la posibilidad de Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano es el único partido de los 7 nacionales que todavía no tiene candidato. Ajá, sí, porque finalmente es un sistema que rigen los partidos políticos, es muy complicado. Antes era facultad exclusiva postular candidatos de los partidos, hasta que vino la reforma de creación de los independientes. Ajá. Pero el problema de los independientes es que es más fácil constituir un partido político que una candidatura independiente. Para una candidatura independiente a nivel nacional necesitas 1 millón de firmas y para un partido 226,000. Sí, en Sonora, si tú quieres ser candidato en Hermosillo, requieres 18,000, 19,000 firmas y para crear un partido a nivel estatal 7,600 firmas. Es muy contradictoria la situación y hay que cambiarla, ¿no? Entonces, las próximas elecciones del 2024 van a ser entre estructuras partidistas, definitivamente. Sí. Sin duda. Sí. Y en ese sentido, el Estado es el Estado. El Estado mexicano. El Estado mexicano, sí, el Estado mexicano. Va a ser una elección, en el caso de la oposición, contra el Estado mexicano. Sí, naturalmente. Está siendo una elección. Y se vuelve inédita porque hay un factor que es relevante, emergente, que son la tecnología de la información. Hoy, por ejemplo, todos nosotros los mexicanos tenemos acceso a información de calidad o en cantidad constantemente. Y eso hace que se vuelva más importante el mensaje que, por ejemplo, el dinero. Las estructuras están supeditadas al suministro, es decir, a recursos económicos, a recursos humanos, que a fin de cuentas, y a recursos materiales, que a fin de cuentas para su movilización requieren dinero. Pero hoy por hoy el mensaje se vuelve muy importante. Por eso también vamos a una confrontación político-electoral, sí, de estructuras, pero de estructuras que tienen que prevalecer con una narrativa. Ya lo vivió nuestro país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él estableció una narrativa nacional y esta persiste hasta este momento. Ajá. Más sin embargo, los electores aprenden también. Y hoy están buscando y van a encontrar nuevas narrativas. Le pongo un ejemplo rápido para no agotar el tiempo en mi participación. Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué fue Junior? ¿Por qué fue tan potente su irrupción en el sistema político nacional, electoral? Porque él tiene una narrativa propia. Entonces, no es per se el ser humano, sino es la historia que acumula ese ser humano. ¿Y el nombre? Entonces, esa historia que le da la narrativa, que le da el nombre de su padre, es lo que crea un aura que lo hace competitivo, porque la gente inmediatamente vincula una historia con un ser humano. Es exactamente lo que creó López Obrador. Hoy, por ejemplo, si estamos hablando de actores nacionales, bueno, Xóchitl Gálvez tendrá que establecer la narrativa que ella tiene a partir de sus orígenes.
Entonces tenemos ya estructuras y mensaje. Estas dos componentes que los impulsó las tecnologías de información es lo que va a ser muy atractivo y va a ser, vamos a utilizar la palabra inédito. Yo me quedaría con la palabra diferente. Es lo que va a ser diferente este proceso electoral. Sí, claro. Fundamentalmente por la participación del electorado a través de la tecnología de la información, de las redes sociales. Pero ha habido un ingrediente que hay que analizar en serio. Por primera vez en la historia, y esto sí es inédito, un presidente se mete directo al proceso electoral, atacando, desprestigiando, debilitando instituciones como ¿Directo o abiertamente, Bulmaro? Directa y abiertamente. Las mañaneras han sido eso. A lo mejor los otros presidentes también se metían directamente, pero cuidaban la forma. Mucho las formas, desde el momento en que escondían todo el proceso para decir Miguel de la Madrid es el bueno, Salinas es el bueno y demás. Ahora no. Ahora desde crear candidaturas, vetar. ¿Por qué no dejó llegar a Porfirio al Morena? ¿Por qué vetó a Monreal desde el principio? ¿Por qué mete a Velasco del Verde para quitarle apoyo a Ebrard, por ejemplo? ¿Por qué del principio él definió que era Sheinbaum y se dedicó a atacar a Xochitl hasta ahora, hasta estos días? Entonces, es una elección de Estado dirigida por el jefe de Estado para que su partido gane en el 2024, y así lo ha dicho, y lo dijo ayer, y lo va a decir ahora que entregue el bastón de mando. Sí, el bastón de mando. Que no volverán porque moralmente están derrotados. Bueno, no le corresponde, y ahí está violando la ley electoral. Pero no pasa nada. Claro que no pasa nada, y si citas a López-Gatell que aclare el COVID, tampoco pasa nada, porque dice que no va, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, debilidades del Estado de Derecho que se tienen que replantear de aquí a lo que viene en el futuro, porque México no va a tener competitividad internacional y en todo con este Estado de Derecho tan débil que tenemos, ¿no? Pero debilidades en las exigencias ciudadanas también, porque bueno, Marcelo hizo acusaciones, señalamientos que se deben perseguir de oficio. ¿Y lo ignoraron? ¿Y dónde está? En el sistema tradicional. ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién debe en el sistema tradicional de nuestro desarrollo político en México, pues sí, debe entenderse que todas las denuncias deben transitar a la procesal, es decir, a los tribunales. Más sin embargo, hoy no debemos de descuidar que estamos estableciendo narrativas, luego entonces la lucha es mediática. No es importante que demuestres, es importante que señales, porque desde el púlpito el público, la base electoral, toma un juicio y desarrolla una sentencia. Entonces las redes sociales, la que veas, sobre todo el ex, antes Twitter, establece lacónicamente una sentencia sobre un personaje, y eso define sus posibilidades futuras de participación o las inhibe totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hoy está sucediendo? Entonces, cuando yo veo como ente político per se a López Obrador, él entiende esta circunstancia. Entonces él lleva la confrontación político-electoral, primero que nada, a los medios de comunicación a través de las redes sociales, para tratar de categorizar grupos que están en su estructura y aquellos que no están. ¿Por qué? Porque electoralmente él está siguiendo una estrategia donde solidifica su base electoral y crea incertidumbre en la base de enfrente, porque al final de cuentas volvemos a lo que ya hemos conversado aquí. Son dos estructuras. En el espectro ideológico no hay más que los extremos de izquierda, derecha, y el resto de conjugaciones se da en ese tránsito de los extremos. Entonces, él necesita una elección de pares para poder ganar con un tercio. Entonces, caemos en lo que iniciamos con esta plática, a que nos sigan gobernando las mayorías. Las minorías. Las minorías, perdón. Las minorías, ¿por qué razón? Porque en el sistema electoral mexicano se gana con un voto. Sí. O sea, si usted tiene 30, Soledad, votos, Bulmaro tuvo 29 y yo tuve 28, usted ganó la elección. Sí. Con un voto es suficiente. Aquí no estamos hablando de proporciones como es el sistema norteamericano. Entonces, por eso el presidente entiende la nueva realidad política de México, y él activa su posicionamiento a las redes, a los medios de comunicación. Los presidentes anteriores también ingresaban
a dirigir su estructura, nada más que eran otros métodos. ¿Por qué razón? Porque el PRI es monolítico, el PRI es vertical. Lo que diga el presidente es lo que se hace en el PRI. Hoy, por ejemplo, esa titularidad la tiene el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Antes era el presidente de la República, si era priista. Lo mismo sucede en el PAN, que el PAN es una conformación no estructural territorial, sino una conformación de grupos económicos y de grupos de operación por una ciudad, por ejemplo. Entonces, ellos activaban esto que ahorita parece muy descarnado y descarado a la vista del sistema tradicional. Ellos operaban hacia el interior de las estructuras y hacían ganar a quien ellos deseaban hacer ganar. No nos vayamos muy lejos. En Sonora, quien deseó el gobernador que ganase, ganó a detrimento de un participante político electoral de gran peso, de gran reconocimiento y valía, que simplemente no llegó a ser candidato, o simplemente cuando fue candidato no llegó a ser gobernador. Por ejemplo, cambiamos de modelo. Bueno, vamos a hacer una pausa y, si me permiten, regreso con ustedes para seguir, pues ahora sí que desmenuzando el presente, pero evidentemente con la mirada necesaria a la historia y sobre todo al futuro. Sí, totalmente. Volvemos. Vamos acercándonos a una conclusión y sobre todo qué podemos esperar así. El único contrapeso que ha tenido ahorita López Obrador es la Suprema Corte. La Suprema Corte. Le ha evitado al país males muy, muy dañinos para la democracia, los planes B electorales, lo de la Guardia Nacional y otras cosas. Pero es a quien está ahorita dedicado a atacar, incluso ahora que viene la discusión del presupuesto que se tiene que entregar mañana, tumbarle 20,000 millones, por ejemplo. Claro. ¿No? Estamos ante tiempos de una elección de Estado, repitiendo vicios del pasado, cargadas de gobernadores, dinero público en los procesos electorales, y esto va a contaminar mucho los procesos de aquí a junio del 24. Yo me atrevería a decir que no hay nada para nadie. Los que decían antes que ya tenían ganado todo y todo eso con la irrupción de Xóchitl Gálvez, ahora el presidente, por ejemplo, dice que si se va a Ebrard, se va a MC, le va a restar votos a Xóchitl. No, le va a restar votos a Morena. Él viene de Morena y el Morena tuvo un 25% de las intenciones según las encuestas que se dieron ayer. Ahora, confiar en el Verde y el PT, yo no sé a dónde irá a llevar con el esa presidente. Votación de Noroña. Sí, bueno, le ganó al resto, Sí, caramba, oye. Tiempos inéditos, complicados, porque ya tienen el INE, ya tienen el control del INE. Sí. Ahora falta ver cuál va a ser el papel del Tribunal Electoral, del Poder Judicial y la Corte, y lo que viene ahora que inicia el proceso electoral este día, ¿no? Hoy empieza el proceso electoral, sí. Bulmaro, ¿dónde ves a Marcelo? Mira, yo creo que faltan horas para que se registre su intención de ser independiente. Y él dijo hoy en la mañana que va en las papeletas, y si quieren las papeletas no queda otra opción más que MC. Porque MC, pues ya ves que han dado, que sí, que no, que diálogo, que todo. Y el mismo presidente, con mucha perversidad, en días pasados le dijo: postulen a Samuel o a Colosio para quitarle la posibilidad a Marcelo también. Puedes decir, sí, las indefiniciones, y hay ruptura en Morena como la hubo, nada de que un proceso unido y cosas por el estilo. Pues yo lo veo, si él dice que ven las papeletas, la única opción que tiene es MC. Vamos a ver qué dice MC. ¿Y en el frente no lo ves? No. Bueno, ya tenemos, ya hay candidata en el frente. Sí, pero sumarse al frente, ¿no? Bueno, bienvenidos cualquiera, gobernadores, exdiputados, ya como ha habido diputados federales en este momento que se están yendo al PRI y al PAN y todo lo demás. Es decir, todo puede suceder, pero si dice que ven las papeletas, no aclaró en qué cargo, si es de presidente o de senador y demás, pero si quiere ser candidato presidencial, la única opción que queda es MC. Pero hay que escuchar a ver qué dice MC. Víctor. Sin duda la elección que viene, el estrato poblacional, no son ya por rango de edad, no son los jóvenes a los que se va a dirigir el mensaje, sino por quintiles de ingreso. Y en esto va a ser muy relevante la clase media, porque ahorita ambas estructuras cuentan con posicionamientos regionales que les da fortaleza en, vamos a llamarle, en las clases bajas. Sin duda Morena tiene una fuerte presencia en el sureste del país, más sin embargo esa se ve debilitada en el centro y evidentemente se ve desplazada en el norte. Entonces, una estrategia Condorcet, Morena tiene que ganar el sureste, tiene que salir empatado en el centro
y tiene que salir en segundo lugar en el norte. ¿Qué necesita para lograr Morena ese resultado? Accesar a las clases medias. Ahí yo coincido con el maestro Bulmaro, les haría más daño Marcelo Ebrard a Morena que a Xochitl Gálvez, porque Ebrard era la esperanza en Morena de las clases medias, y lastimosamente la perdió por un error propio de él. Y por otro lado, la estructura del Frente Amplio pues tiende la visión hacia el futuro, la propuesta de futuro, la propuesta de desarrollo, que es muy asequible en los estados del norte. Eso le garantiza presencia en el norte, y yo no veo a MC con una estructura que permita combatir en el norte al frente, al Frente Amplio. Entonces, vamos prácticamente, sí, a una elección donde va a ser muy importante estructura y mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las estructuras las inhibes de alguna manera. Si estamos hablando que le sumas clase media, las inhibes con un ambiente de riesgo, que es el gran problema que se enfrentará el 2024. El mismo Morena dijo que tuvo 100 lugares donde no pudo hacer la encuesta por cuestiones de seguridad. O sea, ellos mismos lo dijeron. Entonces nosotros podemos ver un incremento de los crímenes, de la incidencia, de los delitos de alto impacto, buscando inhibir la participación específicamente de la clase media, que es la que no tiene control estructural ni por frente ni por Morena. Entonces, ese triángulo yo en este momento lo veo para el 2024. Nada alejado, nada alejado de la posibilidad. ¿Tú qué piensas, Bulmaro? Riesgos naturales. Si los organismos internacionales dicen que el crimen organizado ya controla el 51% del territorio nacional, en el 2021 lo vimos en Sonora, en Sinaloa, en otras partes, la intromisión directa del crimen organizado en los procesos electorales. No sé qué tal buena relación tenga Morena con ellos, que ganaron Sinaloa muy bien, algunos municipios de Sonora y demás. Yo creo que es un asunto que preocupa mucho, y ahí sí los partidos deben de estar muy atentos al desenvolvimiento de esto y exigirle al gobierno que ponga orden. Pues yo les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Espero que se repita. Gracias. Gracias. Con tu invitación y beneplácito, yo agradecido me manifiesto y atento a tus indicaciones. Y gracias a todo el auditorio por su amable escucha. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos.